Muy bien, bienvenidos a la primera clase. Esto es Aula 7, la plataforma online con mayor presencia en la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Interamérica. Este es Aula 7 y nuestra primera unidad es estilo de vida para la iglesia de hoy y se refiere a los grupos pequeños como el estilo de vida. En realidad, las casas que transforman vidas tienen que ver con la unidad básica de la sociedad. El elemento básico en la construcción de la familia, en la construcción de la sociedad, en la construcción de nuestra familia es el grupo pequeño, es el grupo pequeño. El grupo pequeño es la unidad más básica que existe. El elemento básico de la construcción de la comunidad es el grupo pequeño. Por lo tanto, los dos conceptos juntos, si juntamos familia y juntamos grupos pequeños, vamos a tener una combinación extraordinaria, porque esta combinación nos dará la base de los grupos pequeños. El poder de los grupos pequeños en la iglesia se deja ver claramente en la Biblia. A lo largo de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, podemos ver todos los elementos inmersos de los grupos pequeños. Jesús, por ejemplo, organiza su misión en torno a un grupo pequeño, porque Él los instruye, los capacita, los une en una interdependencia, en una comunidad extraordinaria y linda, y les da capacitación para enviarlos a predicar. Eso era el grupo pequeño de Jesús. Acuérdense, aquí hay tres elementos importantes. Jesús los llama, Jesús los capacita y Jesús los envía. Así demostró que todos los elementos de la comunión con Dios se experimentan mejor en grupos pequeños. El grupo pequeño juega un papel importantísimo porque en el concepto de Jesús, al organizar el grupo pequeño, Él viene, los llama, los capacita y los envía a la acción. Las iglesias que más crecen en el mundo son las iglesias que están organizadas en grupos pequeños. En un estudio que hizo este estudioso de crecimiento de iglesia, Christian Schwartz, y no ha pasado de moda el estudio porque no tenemos otro que haya reflejado eso, entre los 5 elementos más importantes que revelaron el estudio de estas 1000 iglesias que él estudió, las 5 primeras relevantes cosas para que una iglesia pueda crecer están los grupos pequeños. Está el estudio de la Biblia, está la atención a la iglesia de una manera amable, una iglesia cariñosa, está los dones espirituales, pero entre esos, lo más importante, están los grupos pequeños. Una iglesia que está organizada en grupos pequeños hace que una iglesia realmente pueda crecer. Si queremos ser grandes, tenemos que ser pequeños, tenemos que encogernos a lo más pequeño. La pandemia del 2020 nos llevó a la casa, nos llevó a encogernos, nos llevó a ser más pequeños. Esta pandemia demostró que no hay otro fundamento, que no hay otro lugar donde nosotros podamos tener una plataforma para la predicación del Evangelio, sino que el grupo pequeño. Por lo tanto, el grupo pequeño, que es la casa, que es la familia, se convierte en extraordinariamente relevante. Mira lo que pasó en esta pandemia. De los templos fuimos a las iglesias en la casa y de allí fuimos a la casa que se convirtió en una iglesia. Entonces, ahora, lo único que demostró la pandemia fue que nosotros sí podemos funcionar como iglesia estando en la casa. Y no solamente funcionar como iglesia,
con una serie de reuniones religiosas, sino que funcionar como iglesia sobre la base de un crecimiento real de la iglesia. Todo, recuerda que comienza con una idea. Nosotros necesitamos ser creativos, pero el grupo pequeño no es la idea mía, no es la idea de algún estudioso como Paul Yonggi Cho, como Kominsky, como Castellanos, como algún otro relevante estudioso de los grupos pequeños. No, el grupo pequeño tiene su origen en Dios, es la idea de Dios. La idea de Dios es organizar a la iglesia en grupos pequeños. Forma parte de esa experiencia linda, porque Dios crea a Adán y crea a Eva en un grupo pequeño, y su casa se convierte en la base de la multiplicación de la sociedad. Después del diluvio, Noé y su familia en un grupo pequeño y son la base de la multiplicación de la sociedad. Cuando viene Cristo, establece un grupo pequeño de 12 y son la base del crecimiento de una iglesia poderosa que se convierte en significativa en el tiempo de la iglesia primitiva. Y hoy el grupo pequeño es la base, pero no es una idea mía, no es una idea de algún escritor bíblico, no, es una idea bíblica, está encajada en el texto bíblico, está allí engastada en el texto bíblico. Por lo tanto, el grupo pequeño es una idea de Dios, es la idea de Dios. La idea de Dios es que nosotros debemos formar parte de un grupo pequeño, que los miembros del grupo pequeño se convierten en una familia espiritual y con ellos podemos confraternizar, orar, leer la Biblia y testificar. Voy a repetir este elemento porque esto es una clase, no es una predicación. 4 cosas fundamentales ocurren en el grupo pequeño, en esta idea maravillosa que es la idea de Dios. 4 cosas. Número 1, leemos la Biblia juntos. Número 2, oramos juntos. Número 3, testificamos juntos. Y número 4, confraternizamos juntos. Si quieres ponerlo en el orden correcto, sería orar, leer la Biblia, confraternizar y testificar. Voy a repetirlo una vez más. Orar, repite conmigo, orar, leer la Biblia, confraternizar y testificar. 4 elementos importantes. Y tú los estás mirando ahora en la pantalla. Orar, leer la Biblia, muy bien, confraternizar y el 4º elemento, testificar. Mira cuán importante es que el grupo pequeño pueda ser un estilo de vida en la iglesia. No es un método más, es un estilo de vida. ¿Por qué no hacer realidad el sueño del Nuevo Testamento en nuestra vida? ¿Por qué no hacer realidad el sueño de Dios? En la página 16 del libro Casas que Transforman Vidas, que es el libro que escribimos, dice: una iglesia en la casa de los creyentes, libre de formalismos y estructuras rígidas que impiden el crecimiento, es el que necesitamos para el tiempo de hoy. Necesitamos una iglesia que se multiplique, no solo que sume, sino que sepa multiplicarse, expandirse como algo natural, que vive, que se reproduce y que crece saludablemente. Página 16 del libro Casas que Transforman Vidas. Esto es extraordinario. Necesitamos ese tipo de iglesia y esa iglesia es el sueño de Dios, es el estilo de vida que Dios quiere que la iglesia del siglo XXI viva, porque fue la iglesia que Él levantó en el momento más oportuno de la historia de la humanidad. Hoy los grupos pequeños son no una teoría, son una práctica en la iglesia. Y yo quiero reforzar a través de esta
esta clase, esta primera unidad, ese hecho tan importante, el hecho de que podamos tener la certeza, la seguridad de que el grupo pequeño realmente está siendo un estilo de vida en la iglesia del siglo XXI. A manera de un subtítulo, yo quiero que tú pongas si vamos a seguir modelos o vamos a seguir principios. ¿Qué vamos a seguir en este estilo de vida? ¿Modelos o principios? Ojo, modelos o principios. Y el grave problema que he encontrado es que muchos simplemente imitan un modelo, están imitando un método y no están siguiendo un principio. Y quiero que tú entiendas bien la diferencia. Cuando un método está siendo importante y significativo en un lugar, tú vas a ese lugar, miras cómo está funcionando el método, vienes a tu iglesia y quieres establecer ese método en tu iglesia. El resultado es, no funciona. Pero pastor, si copiamos exactamente igual como estaba funcionando en esa iglesia. Claro, copiaste exactamente igual, ese fue el error. Cuando tú llegas a establecer el grupo pequeño copiado exactamente igual en tu iglesia, no funciona, porque tu iglesia tiene otra cultura, porque tu iglesia tiene otra manera de hacer las cosas, porque tu iglesia tiene otra experiencia y otro contexto en el cual tu iglesia se mueve. No funciona. Entonces, ¿cuál sería lo correcto? Lo correcto es ir a esa iglesia, ver dónde está funcionando los grupos pequeños y luego de mirar cómo está funcionando los grupos pequeños en la iglesia A y la razón por lo que los grupos pequeños funcionan en la iglesia A, entonces debes analizar los principios de los grupos pequeños de la iglesia A. Y los principios sí son universales. Entonces, ¿qué es lo que tienes que copiar? ¿Modelos, métodos o principios? No, tenemos que copiar principios. Los principios son realmente importantes, no los modelos. Entonces, la primera regla en el estilo de vida de la iglesia es no copiar modelos o métodos, es copiar principios. Y los principios son realmente importantísimos. Y yo creo que en esta época, en el siglo XXI, no podemos ir copiando modelos de un lugar para otro. Lo que funciona en un país no funciona en otro país. Lo que funciona en un sector de la ciudad no funciona en el otro sector de la ciudad. Tú tienes que establecer tu propio modelo, pero al establecer tu propio modelo tienes que seguir algunos principios que te ayudarán a establecer mejor los grupos pequeños. No funciona cuando se aplica un modelo y cuando se trae un método de otro lugar para tu iglesia, pero sí cuando aplica los principios que llevaron a crecer a esa iglesia. Hubo un tiempo cuando los grupos pequeños fueron extraordinariamente significativos en Perú, en República Dominicana, en Colombia, en el sur de México, en la parte central de México, lo que llamamos la interoceánica, en el sureste, fueron realmente importantes. La iglesia comenzó en una revolución de querer establecer grupos pequeños. Pero ¿cuál fue el error? El error fue copiar métodos y quisimos hacer grupos pequeños como se hacía en Perú, o grupos pequeños como se hacía en Colombia, o grupos pequeños como se hacía en el sur para aplicarlos en el norte, o grupos pequeños como se hace en el centro para aplicarlos en el oeste. No funciona. Lo que tú tienes que establecer son principios que ayudaron a crecer a esos lugares y luego aplicarlos en tu iglesia definitivamente. Eso ayudará de una manera extraordinaria a establecer grupos pequeños. Entonces, hasta aquí yo quiero que tú tengas en mente varios aspectos. Número uno, el grupo pequeño es la idea de Dios.
Número 2, el grupo pequeño funciona en la casa de los miembros de la iglesia. Número 3, el grupo pequeño se reúne sobre 4 elementos: la Biblia, la oración, la confraternización y la testificación. Número 5, el grupo pequeño tiene que ver con el crecimiento del grupo pequeño y el establecimiento del mismo, no con copiar métodos o modelos, sino con copiar principios. Debemos establecer principios fundamentales. El ministerio de pequeños grupos es la base de la iglesia para la predicación del evangelio. El modelo de la iglesia del Nuevo Testamento nos da principios fundamentales en el grupo pequeño. Realmente nos da principios en cómo establecer este modelo de grupo pequeño del Nuevo Testamento. Ya dijimos que no vamos a copiar un método, un modelo, vamos a copiar los principios. Entonces, el modelo de la iglesia del Nuevo Testamento nos da ciertos principios de cómo nosotros podemos establecer los grupos pequeños y convertirlos en un estilo de vida. Porque recuerde, estamos en este primer capítulo, en esta primera unidad que habla sobre estilo de vida. En el estilo de vida del Nuevo Testamento, la iglesia no tenía miembros. Y usted va a decir, ¿y ahora, pastor? Entonces, ¿qué tenía? Pues no había miembros convertidos. No había miembros convertidos. Lo que había era discípulos. Porque cada verdadero discípulo en el reino de Dios nace como un misionero. Eso era el estilo de vida de la iglesia del Nuevo Testamento. Entonces, el primer principio que tenemos que copiar, esto sí debemos copiar, es que no debemos simplemente apuntar al hecho de tener miembros convertidos. No es traer gente, bautizarlos y sentarlos en la iglesia. No. No es traer gente y abultar la estadística de la iglesia, abultar la estadística de la asociación o de la unión y decir, hemos bautizado 100, 200, 300, 500, 1000, 2000, 100,000, 1,000,000. No, eso no es el objetivo. El objetivo es que ese miembro, esa persona que se bautiza, se convierta en un verdadero discípulo. Y ese es el primer principio que debemos copiar del Nuevo Testamento. Ellos no tenían miembros de iglesias. Por lo tanto, ni siquiera podían clasificar miembros inactivos y miembros activos. No tenían miembros de iglesia. Lo que tenían eran discípulos dinámicos, crecientes y bien fortalecidos que se reunían en las casas de los hermanos de la iglesia y desde allí crecían. Así es que el primer principio es no miembros, sino discípulos. Eran cristianos genuinos que se reunían, que disponían de sus dones, que ellos tenían una experiencia de compartir esos dones en el lugar donde ellos estuviesen, vivían su cristianismo en el lugar donde ellos estaban, ya sea en la casa, sea en el trabajo, sea en el lugar donde ellos estén o en la familia. Ellos compartían ese cristianismo genuino, porque no eran miembros de iglesia, eran discípulos, y ese discipulado los llevaba a esa experiencia. Cada creyente es un discípulo y cada casa se convierte en una iglesia. No te olvides de este principio. Cada creyente es un discípulo y cada casa se convierte en una iglesia. Esto es lo primero que debemos entender en el estilo de vida de la iglesia cristiana, porque la iglesia cristiana no era una serie de reuniones religiosas, era un estilo de vida. Eso era un estilo de vida. Entonces, un estilo de vida donde cada creyente es un discípulo y cada casa se convierte en una iglesia. La lección que nos dejó la pandemia del 2020 fue eso, aunque no querramos.
Y aunque muchas veces no hemos querido reconocer a los grupos pequeños y hemos estado dando vueltas alrededor de la Biblia, está en la Biblia, como lo vamos a ver mucho más adelante, está enclavada en el texto bíblico. Pero allí enclavada en el texto bíblico, el primer principio fundamental es que no eran miembros, eran discípulos. Por lo tanto, podemos resumir este principio: cada creyente es un discípulo y cada casa se convierte en una iglesia. Eso debe hacernos volver al estilo de vida del Nuevo Testamento. Una iglesia en las casas, por lo tanto, una iglesia en los grupos pequeños. En estos días yo estoy acuñando una frase y le he puesto a esa frase casas de esperanza. Y yo quiero que tu casa sea una casa de esperanza y quiero que aprendas cómo tu casa puede ser una casa de esperanza. Pero para eso quiero que entiendas, en primer lugar, que estando tú en tu casa, mirando esta primera unidad de este ministerio de los grupos pequeños, casas que transforman vidas, tú puedas entender que tu casa es el centro del discipulado. Que tu casa es el centro del discipulado, no tu iglesia, no el evento al que te llevan para enseñarte cómo hacer discípulos. No el lugar donde tú vas para que te den un certificado cómo hacer discípulo. No, es tu casa. Cada creyente es un discípulo y cada casa se convierte en su iglesia. Eso es muy importante. Debemos volver al estilo de vida del Nuevo Testamento, a una iglesia que funcionaba en la casa. A medida que vamos aproximándonos al final de la historia de este mundo, cada vez más sentimos la emoción de que algo grande está muy pronto por suceder. Este libro yo lo escribí en el 2010, 2011, lo tenía así como una idea. Luego, el 2013, el libro lo tenía ya casi terminado. El 2014 se lo di a las casas publicadoras y ellos pensaron que no era relevante, que no es importante. El 2016, 17, la casa publicadora Gema y luego la casa publicadora Ayatpa se interesaron, porque creo que nos estábamos preparando para algo grande. Luego vino el 2019, más de 150,000 copias se vendieron. Muchas casas se prepararon, pero somos 3,700,000 miembros y los 3,700,000 no nos hemos preparado, solo 150,000. Solo tenemos 60,000 grupos pequeños en todo el territorio de Interamérica. A manera de una profecía, el libro decía: cada vez más sentimos la emoción de que algo grande muy pronto está por suceder. Llegamos al 2020 y algo grande sucedió. ¿Y a dónde fue a parar la iglesia? La iglesia fue a parar a la casa. Y en la casa nos arrinconamos y allí nos quedamos. La iglesia fue a parar a la casa realmente. Y mira cuán importante, cuán emocionante nos sentimos cuando sabemos que estamos en el camino correcto, porque es el camino de Dios, no es nuestro camino, es lo que la Biblia dice. La iglesia fue a parar definitivamente en la casa. Y mira, antes de ese final grandioso, dice el libro, tenemos que organizarnos en pequeñas congregaciones. La iglesia tendrá que encogerse para poder crecer. Y no hay nada más verdadero de lo que pasó en la pandemia del 2020, cuando la iglesia se tuvo que encoger y ahora tenemos la oportunidad de crecer. Una iglesia que funciona en la casa realmente es extraordinaria. Hay ejemplos del uso de las casas para las reuniones de oración y estudio de la Biblia, de la palabra de Dios en la Biblia. Hay ejemplos extraordinarios. Y yo quiero ahora que tú saques tu Biblia y ahora comiences a pensar junto conmigo. Por ejemplo, la casa de Filemón. Filemón 1 y 2. Pablo sabía que la congregación de fieles se reunía en sus casas. Entonces Filemón la cedió con mucha alegría y permitió que sus hermanos adoraran en su hogar.
Filemón no tiene capítulo, solamente versículos, versículo 1 y versículo 2. Romanos 16, 23, la casa de Gayo. Él se llamaba el hospedador. Gayo fue de Corinto, convertido por el trabajo evangelizador de Pablo, y dejó que la casa funcionara en la iglesia. La casa de Ninfas, Colosenses capítulo 4, versículo 15. Estaba llena de celo por la causa de Dios y ofrecía su cómodo hogar para las reuniones de los creyentes y la pequeña iglesia en la Odisea. Esa era la casa de Ninfa. La casa de María, la madre del que tenía por sobrenombre Juan Marcos. Era la casa de María en Hechos capítulos 12, versículos 11 al 16, uno de los pasajes más hermosos de la Biblia, pues nos asegura que la iglesia que funciona en la casa estaba en fervorosa oración en la casa de María, orando por la liberación de Pedro. Le concedió Dios el pedido a esa oración que funcionaba en la casa de María. Nuestros hogares hoy se deben convertir en centros de milagros, centros de liberación, centros de consuelo, centros de ánimo. Eso es lo que nuestros hogares deben ser, porque la iglesia funciona en la casa. La iglesia funciona en la casa. La casa de Aquila y de Priscila en Roma, Romanos capítulo 16, versículos 3 al 5. Pablo tenía en alta estima a esta pareja porque ellos arriesgaron sus vidas por la de él en el ataque de los judíos en Corinto. La iglesia en las casas de los creyentes era la base del crecimiento de la iglesia primitiva y será la base del crecimiento en nuestra iglesia ahora en el siglo XXI. Así como comenzó la obra en pequeños grupos en las casas de los miembros de la iglesia, así terminará gloriosamente en grupos pequeños en la casa de los creyentes. La casa de Lidia en Filipo, Hechos capítulo 16, versículos 39 y 40, era un lugar donde los misioneros encontraban hospedaje, consuelo, alimentación, ánimo. También en un lugar para el culto, para la adoración. Era la casa de Lidia, era una hospedadora, ella era una anfitriona, era una mujer consagrada. Vamos a ahondar más este concepto cuando lleguemos a ese capítulo. La casa de Cornelio, Hechos capítulo 10, versículos 23 y 24, era un modelo pagano de una casa pagana que invitó amigos y familiares a su grupo pequeño para escuchar a Pedro. Y Pedro se resiste al comienzo, y cuando él llega, entonces Cornelio descubrió la fórmula del evangelismo basado en la amistad, porque él invita amigos, familiares, parientes, y dice: mi casa va a ser la casa de compartir el evangelio. Fue extraordinariamente buenísimo. Dios busca un crecimiento explosivo en la iglesia de hoy. Hoy los miembros se deben involucrar en esta tarea, todo miembro involucrado. Cada miembro debe decidir que su casa sea una casa de esperanza para las reuniones de iglesia. Debes involucrarte básicamente, y debes tener la seguridad que en la casa hay un discipulado efectivo y multiplicador. Primer concepto. Segundo, que la casa es no simplemente para reclutar miembros, sino para reclutar discípulos. La misión es importante y no la estructura en la casa. Cuando la casa funciona como un centro, la misión es importante. Se desarrollan los dones espirituales. El liderazgo capacitador es importante cuando funciona en la casa. Vamos a seguir hablando mucho más de esto. También hay espiritualidad apasionada en la casa. Hay una conversación y evangelismo y conversión real
en la casa, hay una conservación real y evangelismo en la casa. El método más efectivo para esto son los grupos pequeños, porque allí se escucha más, porque allí hay más confianza, porque todos dependen unos de los otros, porque todos son una familia, porque hay interés por el bienestar individual, porque el líder enseña personalmente a cómo testificar, porque se aprende a depender más de Dios. Otro aspecto que aprendemos de las casas del Nuevo Testamento es el crecimiento sin límites. No hay barreras para el crecimiento cuando tenemos una casa que transforma vidas. En el material complementario ustedes pueden ahondar más estos conceptos. La amistad es fundamental en estas casas. La iglesia del siglo I creció sobre la base de los amigos. Y ahora imagínate, si en Interamérica utilizáramos más el método de la evangelización por la amistad, veríamos resultados más halagadores sobre la base de los grupos pequeños de lo que hemos visto hasta ahora. Realmente, la casa es importante. En el material complementario tú vas a poder encontrar más de esta información. Dios te bendiga.